Hola, buenos días a todos, buenas tardes a los que estén en Europa y buenas noches a los que estén en Asia. Yo soy Jonathan López, voy a ser el que modere esta mesa redonda de Times Higher Education sobre cómo el aumento de la colaboración internacional en América Latina con la educación digital podría mejorar en los próximos años y cómo puede ser el aprendizaje en línea, sobre todo después de esta pandemia que nos ha enseñado que sí que se pueden hacer muchas cosas en línea, aunque no lo supiéramos. Tenemos bastantes invitados en esta mesa redonda, así que yo pediría a los invitados que sus respuestas que sean lo más precisos posible, y también como son ustedes tantos, también les voy a pedir que cada vez que hablen, si pueden, esto es una cosa muy periodística, digan quiénes son y de dónde vienen para que los que los vean cuando esto esté grabado en la página web sepan bien quién es quién y demás, ¿vale? Porque son ustedes muchos y seguramente tengan mucho y muy interesante que contar. Esta mesa redonda se ha hecho con el patrocinio de Coursera, el proveedor de servicios para la educación, y tenemos con nosotros a alguien de Coursera, Cristian Hernández, que nos va a dar un poco una presentación sobre este tema. Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Me voy a permitir compartir mi pantalla para platicar un poquito, más bien darle un poquito de introducción al tema, ¿no? Creo que es lo importante como tratar de contextualizarnos en el fenómeno de la internalización y sobre todo los fenómenos que desde Coursera estamos observando al respecto. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Por favor, indíquenme si la ven. Sí, la podemos ver. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, pues nosotros creemos que hay un tema súper interesante en el tema de la colaboración internacional, específicamente en América Latina, con los temas de transformación digital, etcétera. Y hay fenómenos súper interesantes que al día de hoy conocemos y sabemos que nos dan todavía muchos más insights o muchos más datos que necesitamos empezar a apostar más a este tema de la digitalización del aprendizaje y de la internalización a través de la digitalización, como lo puede ser obviamente los procesos de automatización. Como bien lo decía Jonathan, el fenómeno del COVID es un fenómeno que está impactando altamente a la educación en el mundo, específicamente a la manera en la cual vemos ahora la forma en la que trabajamos, estudiamos e inclusive todo el desplazamiento laboral y el fenómeno de, probablemente ustedes conocen muy bien, que son los famosos nómadas digitales, ¿no? Esto obviamente detona una nueva necesidad de demanda laboral, no solamente en la región, sino en el mundo, en donde vemos una alta penetración de tecnologías emergentes, donde vemos una alta demanda en ciertas ramas de la tecnología, como lo puede ser la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el comercio electrónico, etcétera. Pero hay dos fenómenos que a mí en lo personal me llaman mucho la atención, que probablemente en la región no nos van a permitir ser tan competitivos digitalmente si no logramos desarrollar estos vínculos de colaboración internacional y de digitalización. Lo primero es que obviamente tenemos un retroceso en tema de participación laboral por parte de las mujeres. Es algo muy, muy importante y que va probablemente en contra del fenómeno que vemos mundialmente con la equidad de género, ¿no? La segunda es la parte de la falta de oportunidad laboral que tienen nuestros egresados. Es decir, cuando los egresados de las universidades salen a buscar trabajo, pueden tardar hasta una década en colocarse profesionalmente en las áreas donde ellos estudiaron. Eso es algo muy grave. Y en el caso de México específicamente, ya tenemos algunos datos que faltó un typo por ahí, pero básicamente es que hay un rezago de 2 años ya de escolaridad en cuanto a temas de oportunidad laboral y consumo. Ahora, fíjense esto que les voy a enseñar, que a mí me parece todavía más interesante de analizar en esta mesa. ¿Qué es lo que buscan o qué tipo de habilidades buscan desarrollar por región? Y fíjense la diferencia. Todas las demás regiones, pero tal vez África no, pero Asia, Europa, Middle East, América del Norte, están buscando poner su huella en las tecnologías emergentes o en las nuevas áreas de especialidad. Y vean nosotros en dónde estamos buscando impactarnos. Perdón, Entonces, te interrumpo. sí. Tu cámara está en negro, entonces quiero Mi ver que no cámara sea está en una negro. falla y que te perdamos luego.
Ok, a ver, vamos, déjame ver si me puedo cambiar de cámara, denme un segundito. Y ahorita, creo que es espérenme tantito, un tema de Zoom, pero ahorita lo resolvemos. Digo, soy feo de nacimiento, entonces no se pierden de mucho, pero no se preocupen, creo que ahorita regresamos por aquí. Pero bueno, entonces les decía que el fenómeno específicamente del tema de la competitividad y la parte de las habilidades y competencias que se están buscando desarrollar, pues no son lo más adecuado, ¿no? Voy a cambiar mi cámara de la computadora, pero no sé qué tanto necesitemos eso en este momento, pero bueno, aquí ya me ven, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces regresamos a la presentación. Entonces, como les comentaba, algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención es justo lo que están buscando o lo que estamos buscando desarrollar en Latinoamérica versus lo que se está buscando desarrollar en otras regiones. Entonces, en ese sentido, es para mí muy preocupante que, ok, aunque es importante desarrollar todo este tipo de soft skills o habilidades transversales, estamos viendo que las demás regiones se están enfocando mucho en temas de tecnologías emergentes, inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente podamos tener un desfase. ¿Qué estamos haciendo con varias universidades en la región? Estamos ayudando justo a este proceso de internalización, ayudándoles a entender cómo el currículo que ya tienen se puede mejorar o inclusive puede empoderarse con programas que le permitan al estudiante o al participante trabajar en un ambiente internacional virtual. Porque lo que normalmente hacíamos como instituciones en el pasado o inclusive en este momento es pensar en la internalización de una manera distinta. Es decir, bueno, la internalización para nosotros es o traer un maestro extranjero o mandar a nuestro estudiante a algún tipo de institución becado o con un intercambio de programas. Ahora las habilidades y competencias digitales nos permiten, inclusive herramientas como Coursera, nos permiten desarrollar este tipo de rutas en donde sin necesidad de salir del campo e inclusive sin necesidad de salir del país, pueden tener experiencias de ámbito internacional en otro tipo de instituciones con otro tipo de programas. Y ahora los programas se ven de una manera distinta, porque las universidades deciden qué tipo de impacto deberían de tener con programas que probablemente, uno, no son su especialidad como institución o simple y sencillamente no tienen los contenidos o los docentes adecuados. Entonces, un programa terminal se puede ver de una manera muy interesante. ¿Por qué? Pues porque ya tienes un programa en donde no solamente tienes toda la validez tuya como universidad en el mapa, sino también tienes una integración de distintas universidades de todo el mundo y también programas de especialización y certificación que pueden venir de la industria. Entonces, en realidad, lo que vemos es probablemente una eficiencia terminal en donde el estudiante no solamente va a tener este exposure a través de las herramientas digitales, sino también va a poder convertirse en este famoso fenómeno que le llamamos los nómadas digitales. ¿Qué son los nómadas digitales? Es aquel profesionista o persona que no importando el lugar del mundo en donde se encuentre, puede colaborar y trabajar con cualquier tipo de institución o organización en el mundo. Les doy el ejemplo más claro que tenemos, Barbados. Barbados es una isla en el Caribe que al día de hoy tiene la mayor producción de nómadas digitales para trabajar en tecnologías emergentes. Ellos decidieron trabajar con Coursera un programa a nivel nación que les permite desarrollar o certificar a su población en tecnologías emergentes y esto les permite desde la isla poderse emplear en cualquier tipo de corporación. Cabe mencionar que, bueno, pues ya tenemos al día de hoy más de 55 socios de la industria que constantemente están observando quiénes son los estudiantes o participantes que terminan sus programas de certificación o de acreditación para poderlos incluir en un mercado laboral. Ahí es donde creo que hay un reto interesante como región, en donde debemos de pensar que la internalización no debería de ser solamente el exponer físicamente a nuestros estudiantes o a nuestra comunidad a un fenómeno
de otra cultura o de otra universidad, sino darle las oportunidades de traer de una manera virtual lo mejor del mundo al servicio a través de los servicios de la universidad. Entonces, creo que esto podría ayudarnos a abrir la conversación hacia qué es lo que ustedes piensan al respecto. Jonathan. Gracias, Cristian. Muy interesante. Vale, pues bueno, como les decía, nos ha acompañado alguna otra persona en los últimos 2 o 3 minutos. Con todo lo que nos ha costado Cristian, y yo les lanzo ahí la primera pregunta, que sería un poco cómo el aprendizaje en línea y mixto puede crear nuevas oportunidades para internacionalizar los cursos y planes de estudio en Latinoamérica. Les voy a ir llamando por el orden que los veo aquí en la pantalla. Elsie Mezo, y si quiere, por favor, preséntese y díganos de dónde es. Buenos días. Aquí en Mérida, Yucatán. Soy Elsie Mezo, directora general de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, sí, en cuanto a la pregunta, sí, realmente la parte digital vino a revolucionar eso que podríamos decir. Ahora con el tanto híbrido podemos tener a los maestros de otras partes del mundo, de otras dando clases, pero también viene la parte que tenemos que preparar a nuestros alumnos para ello. Y nosotros, las universidades, pues si bien algunas ya contemplábamos la parte de la digitalización, no era en la forma en que ahorita tenemos que hacerlo. Prácticamente podemos decir que teníamos nuestros planes elaborados, pero paso a pasito, como muchas de las universidades trabajamos, y la situación de la pandemia, el contexto vino a empujarnos para que esto se hiciera de una manera mucho más rápida, mucho menos planeada y mucho más estar agarrando todos los elementos, tomando todos los elementos que tenemos para hacerlo. Pero realmente, dada esta circunstancia, ya se está viendo cómo podemos tener todos los currículos, podemos abrirnos más a maestros de otras partes, tanto nacionales, internacionales. O sea, realmente es una oportunidad que nosotros podemos ver para nuestros alumnos, para nuestros profesores, para toda la población universitaria que tenemos. Gracias. Luego tengo yo una pregunta relacionada con eso, pero voy a ir dando paso a todos. Pero antes de ello, ¿podría pedirles a todos que pongan sus cámaras, las cámaras, que las pongan on? Porque a veces el modo en que lo graban, a veces saldremos todos en cámara, a veces saldrá solo el speaker, el que esté hablando. Así que, bueno, si Diego, Enedina pueden poner sus cámaras, eso estaría bien, ¿vale? Gracias. Vale, pues Soraya Reyes Guerrero, que es de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, directora de Efectividad Institucional. Díganos, ¿cómo puede la educación en línea? La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Buenos días, tardes, noches, como corresponda al uso horario en el que esté cada uno de ustedes. Agradezco el uso de la palabra. La verdad, creo que la pandemia nos ha puesto a repensar y a reconfigurar procesos y modelos educativos que, si bien las universidades ya teníamos de alguna suerte mapeadas, ahorita nos vimos catapultadas, y creo que la clave está en la habilidad, tanto de docentes como de nuestros estudiantes, en generar la habilidad de moverse en multientornos, ¿no? El blend de la educación mixta es un multientorno, y habrá que ser muy estratégicos en definir para qué tipo de materias, qué tipo de cursos, qué tipo de disciplinas o qué tipo de actividades puede servir, porque no es una herramienta que sirva para absolutamente todo. Pero al combinarlo a lo largo de la trayectoria estudiantil, sí les permites a ellos generar estas competencias que, si bien coincido con lo que nos presentaba en Latinoamérica, es muy enfática en el tema de las soft skills y quizás sea un tema cultural, pero también es una cuestión puntual de enseñar para la vida el que desarrollen las competencias digitales, ¿no? En el sentido en el que sean. Y esta vivencia multientorno nos permite el desarrollo de esas competencias culturales en aquellas materias en donde es mucho más enriquecedor, en donde la calidad académica se ve mejor contribuida, en donde cuestiones quizás como el juego de posiciones, el role-playing, experiencias incluso significativas de investigación con enfoque
práctico, con enfoque practitioner de la educación, puedan ser mucho más nutritivas que en un enfoque tradicional. Y amén, quisiera cerrar también con poner en el tapete el tema de que estas experiencias blended, en donde uno de los actores es un internacional o varios internacionales, también nos ayuda a generar este amor o este cariño por adoptar la diversidad, ¿no? De saber que lo diverso enriquece. Y creo que la diversidad es un tema de columna vertebral en cualquier universidad, y el blended model nos ha permitido también ir abrazando esos temas. Gracias. Gracias, Soraya. Janine, ¿quieres ser la siguiente? Claro, buenos días. Janine Chang, de Costa Rica, la Universidad Earth, en el área específica de la agronomía en Centroamérica. Un gusto estar con ustedes y buenas a todos, sin definir exactamente en qué hablar. Vamos a ver, para la Earth como universidad fue todo un reto, la experiencia del COVID. Nosotros no teníamos previo a esto un programa virtual por una razón muy específica. Nuestro programa es un programa que nosotros le llamamos un programa de aprender haciendo, hands-on, y en que 70% de nuestro programa es en el campo, en aula, en laboratorios, etc. Cuando entra COVID, nos pone de cara, igual que a todo el resto del mundo, ante una situación en la que teníamos dos opciones: o reaccionábamos o poníamos el candado. Y decidimos reaccionar. Y mi intervención va en una realidad que estamos viviendo, que le llamamos virtualización de la educación, pero en lo que primero nos movimos ni siquiera fue a eso. Fue a un proceso de volvernos en esta pantalla a través de una computadora, ¿sí? Y empezamos a usar plataformas como Zoom, como Teams y diferentes plataformas que nos permitían hacer el proceso educativo de manera remota. Diferente, ¿sí?, a lo que es un sistema de aprendizaje online, que requiere otro tipo de cosas. Entonces, este primer approach que hicimos fue tratando de, vamos a decir, de buscar una alternativa rápida, inmediata, como bien lo decía la señora Mesa, para buscar remediar lo que ante el mundo es una crisis, que probablemente va a estar con nosotros por bastante rato más, cosa que no pensábamos en aquel momento, en marzo del año pasado. Entonces, para mí, hay tres cosas que son claves en esto, ¿sí? Uno, si vamos a movernos, y que ya lo estamos haciendo, hacia esta nueva era de la digitalización, para mí la capacitación es clave. Pero no solo capacitación para un estudiante, es que los profesores no estamos preparados, ¿sí? Es que, y no solamente los estudiantes y los profesores, es que los administrativos en el área académica tampoco lo estamos. Y tiene que ser un lenguaje que se hable de manera común alrededor de la academia, no solamente de quien decide dictar clases de esa forma. Entonces, para mí aquí hay un tema importante. Junto con eso, todo lo que es el soporte que va a mover esto. Y aquí estamos hablando de infraestructura, no solamente infraestructura física, pero infraestructura tecnológica. Ese soft and hard. Esa es otra cosa que para mí es clave, en el que algunas universidades ya lo tenían dentro de su budget, pero no necesariamente en esta dimensión de la que estamos hablando. Lo otro es cómo se ve esta herramienta. Es una herramienta que complementa, ¿sí? Y en el caso de nosotros, así es como lo estamos viendo, complementa algo. Y la doctora Reyes así lo estaba mencionando, es complementar un proceso que en algunos casos se puede usar como herramienta, pero en otros casos va a ser más difícil. Y lo otro de la parte de globalización, esto nos abre a un sistema global impresionante, como el que estamos haciendo en este momento. Enedina,
Hola, muy buenos días. Buenos Perdón días. a todos ustedes, tengo problemas con el internet, me saca continuamente, por eso voy y vengo. Es un gusto conocerlos a todos. Soy Enedina Mejía, soy directora de Estudios y Proyectos Especiales de la Universidad Autónoma del Estado de México y hasta ahorita me he estado encargando de las métricas. En cuanto al tema que se pone sobre la mesa, yo como integrante de la universidad pública encuentro diferentes retos, o sea, muchos beneficios en cuanto a los avances, a la implementación de avances tecnológicos en materia educativa. La internacionalización es un factor clave que nos va a impactar este desarrollo tecnológico, pero también encuentro, como lo decía la maestra Janine, diferentes áreas de oportunidad, por decirlo así, para nosotros como universidades públicas y que estamos subsidiadas y que dependemos de un subsidio federal anual, ¿no? Uno de los primeros sería la compra de infraestructura de tecnologías emergentes. La segunda sería también contar con los profesores, en el caso también de internacionalización, con los profesores con los conocimientos y con el habla en una segunda lengua, que lo manejen muy bien. En tercero, pues estamos abocándonos por implementar un modelo educativo que contemple ya toda la innovación tecnológica, la digitalización de la universidad, la flexibilidad de los créditos, porque eso es algo también a lo que nos enfrentamos mucho, ¿no? A la homologación de los créditos, que no es lo mismo para mí los créditos y tengo que hacer convenios y tengo que revalidar y tengo que hacer demás procesos para que tanto los alumnos extranjeros como los propios, los entrantes y los salientes puedan culminar con sus estudios de manera efectiva y asertiva, ¿no? Creo que son los principales problemas que encuentro. La disposición de todas las universidades existe. Como lo han comentado los compañeros, esto ya es una necesidad y es una realidad que se debe de llevar a cabo. Sin embargo, yo se los puedo decir como México, a lo mejor como recién salió el ranking de THE de economías emergentes, ustedes saben que en economías emergentes también hay poca inversión en cuanto a los gastos de investigación. Hay diferentes... ¿cómo decirle?, características a las que podemos nosotros alcanzar como universidades públicas en México. Y pues más que nada yo veo estos retos o estas áreas de oportunidad para que no nos estanquemos, ver las líneas estratégicas para no quedarnos atrás con el resto del mundo, ¿no? Y con nuestras homólogas mexicanas también. Cristian, ¿querrías añadir algo? Creo que... Cristian, yo o es que había otro Cristian, no, eso creo que quedó como único, ¿correcto? Así es. Exacto, exacto. No, bueno, creo que lo que comentan es súper válido en el sentido de cómo las organizaciones ya lo ven como una necesidad, eso es clave. Creo que el reto no solamente está en lo que comentan, algo que me gustó de la doctora Janine es esta autorreflexión de decir, híjole, aunque sabemos que lo necesitamos y lo reconocemos, no estamos listos, ¿no? Y creo que la reflexión inicial sería, bueno, ¿y cómo lo hacemos para estar listos, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso para que las organizaciones empiecen a apostar? Yo les quiero dar un dato rapidísimo que tenemos en Coursera que les va a llamar mucho la atención. Latinoamérica tiene 17 millones de usuarios montados en Coursera, ¿ok? De los casi 90 millones de usuarios que tenemos al día de hoy. México tiene casi 5 millones, entonces hay una adopción bien interesante de este tipo de plataformas, pero lo más interesante, déjenme decirles que es la gente que busca el contenido de Coursera es para hacer temas de upskilling, reskilling, es decir,
siente la necesidad de ir a aprender algo que no tienen en este momento y que no los hace competitivos. Entonces yo les diría, para mí, ¿cuál es el primer paso de las organizaciones hacia la internalización y digitalización? Es empieza a buscar programas en donde los contenidos de las plataformas digitales como Coursera te permitan darle lo que el estudiante va a buscar en los siguientes 3 o 4 años. Así de sencillo. Es decir, oye, si mi producto terminal en 5 años va a necesitar competitividad, por decirte algo, en programación en Python, bueno, pues traigamos algo en ese sentido, o de marketing digital, bueno, traigamos algo en ese sentido, o de mindfulness, pues traigamos algo en ese sentido, y entonces te permite moverte a una velocidad más rápido. Uno de los directores y rectores de una universidad muy prestigiosa en México me decía, Cristian, lo que ustedes tienen que nosotros no tenemos es una velocidad de cambio. Para que nosotros podamos cambiar un mapa curricular, tienen que pasar 5 o 6 o 10 años. Y ustedes pueden traer contenido y temáticas cada 6 meses que nos pueden servir. Entonces, más bien, nuestra primera práctica es ¿qué me sirve que pueda implementar y que sea de fácil aplicación para mis estudiantes? Creo que ahí es donde está el primer paso y claro. Esto va para todos, la verdad. Cristian, si eso tú primero, ya que estás ahí. ¿Las universidades latinoamericanas están más internacionalizadas o menos que en otras regiones? ¿Cómo lo veis? ¿Sabes cuál es el gran reto? Que probablemente internamente sí, hacen vínculos, alianzas, firman acuerdos, pero voy a decirlo muy, digamos, simplemente, pero no salpica al estudiante. ¿Okay? Al que debe de impactar y el que debe de darle esa visión global, aunque así hayas firmado un acuerdo con MIT, con Yale, con Harvard, con Singapore Institute of Technology, con quien sea, para él es exactamente lo mismo. Y no lo expone o expone a un porcentaje mínimo ese exposure para hacerlo un estudiante más global, este famoso nómada digital. ¿Qué hacen otras universidades? Hay muchos programas en donde dicen, bueno, pues simple y sencillamente la materia no la estás tomando conmigo, la estás tomando con otra universidad, con otro profesor, con otros estudiantes, etcétera. Y entonces el exposure es distinto. Creo que es lo que nos hace diferentes, ¿no? Si la veías sintiendo bastante ahí, ¿quiere añadir algo? Sí, definitivamente, aparte de ver en todo lo que nos sirve, los currículos, las mallas curriculares, todo lo que llevan, no contemplaban esta manera de hacer, de internacionalizarse. Ahorita todos los cambios deben venir con esa base e inclusive para lo que sirven. Como bien comentan las compañeras, no todos. Hay que ver cuáles son los que deben estar y la manera de que esto poderlo incluir rápidamente, no en unos cambios de 10 años, que efectivamente a veces cambiar la malla curricular y todo el proceso nos dura 3, 4 años. Espérame, vamos a ver si esto puede salir en 6 meses, cuando menos, al menos de parte de la universidad. Y si contamos con asesoría externa que pudiera hacerlo pues más rápido, pues mejor para nosotros todavía, que es donde podemos tomar esas decisiones para poder ponernos en contexto o al menos tener una base para poder incursionar y llevar ventaja en todo esto que se está planteando. Antes de pasar a la siguiente, Elsie Mezo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para que gracias, sí. Tranquila. Gracias. Yo mismo no presté atención a mi propio consejo, tranquilo. Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más antes de pasar a la primera? Sí, Soraya. Y coincido perfectamente con el tema de que la velocidad a la que se está moviendo el mundo y la velocidad a la que nos catapultó COVID nos ha rebasado a todos, pero creo que las universidades, uno de los grandes aprendizajes que debemos de llevar es ser resilientes y aprender a repensarnos más allá de los tiempos que pudieran marcar un rediseño curricular. Efectivamente, los rediseños curriculares pueden ser largos, y no necesariamente tener el timing necesario cuando ya los terminamos de hacer para responder a una necesidad, pero quizá podamos robustecer por fuera de un rediseño propio el perfil del chico, del estudiante, para favorecer su empleabilidad. Uno de los ejemplos nosotros estamos utilizando y en los que estamos pues poniendo, digamos, el dedo en la llaga, además de estas inversiones en tecnología, sea infraestructura, sea software, etcétera, son las insignias digitales, ¿no? Estos certificados que el alumno se puede llevar, que
adornan, por decirlo de alguna manera, pero en el buen sentido, su currículum, y que les da estas competencias que hoy por hoy son súper interesantes, muy importantes, y que no tenemos la capacidad de integrar rápidamente en un rediseño curricular. Gracias, Soraya. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, tal vez hacer la diferencia en esta parte de internacionalización, porque hay internacionalización estructurada, por ejemplo, pasantías, estos study abroad, que se llegan con diferentes, que son o totalmente presenciales o eventualmente virtuales. Eso es un tipo, pero la otra, y son formales, pero no perdamos de vista la internacionalización informal o no estructurada. Por ejemplo, esa relación que ahora a través de esta tecnología nos permite generar entre, no necesariamente la universidad como tal, dentro de un programa académico estructurado, pero esa relación que yo como profesora tengo con mi peer en otra universidad, porque lo conozco, porque he hecho investigación con él, y puedo traerlo a mi clase de manera virtual. Eso es una gran ventaja que se está viendo en este tipo de procesos de internacionalización que no se estaban dando antes. Interesante. Además, enlaza con la siguiente pregunta, que es, habíamos hablado de las universidades del estudiante, los profesores, los docentes, los catedráticos. ¿Cómo les beneficiaría a ellos estar más internacionalizados? Pues, y veo que Janine se nos ha adelantado, gracias. Me imagino que esa es una de las ventajas, obviamente, tener el conocimiento de otros que tú conoces en tu propia clase, porque les pides que vengan a intervenir. Nos ha acompañado Enrique Colín, nunca es tarde si la dicha es buena. Gracias, Enrique. Si pudiera poner su cámara, mejor. Ahí estamos. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Hola, Enrique. Enrique es de la Universidad Iberoamericana, Ibero. Buenas. Nos engancha con donde estamos hablando ya de los profesores. Hemos hablado de estudiantes, hemos hablado de la internalización de los centros en Latinoamérica y cómo les puede beneficiar. Así que voy dando la palabra sobre los docentes y cómo les puede ayudar esa internalización. Elsie Mezo, si quiere, de la Universidad de Yucatán. Sí, muchas gracias. Realmente para los maestros también representa una gran oportunidad, porque hasta hace poco lo único que pueden hacer es esas redes y que trabajaban muy limitadamente a lo que se puede presentar ahorita, a las oportunidades que se están dando conforme a la virtualización, conforme a los lazos que se están creando, que se pueden crear con ello. Y que, bien comentaban, hay estancias que se hacían y que ahorita podrían llevarse a cabo de manera virtual, mucho más económicas, y en el sentido de que no siempre tenemos las universidades todos los fondos que quisiéramos para que muchos maestros hagan internacionalización. A veces mandamos a 3 o a 4, cuando mucho a 5 a internacionalización, en lugar porque no hay el recurso suficiente. Esto nos abre la oportunidad de tener muchísimos más y que aprovechen esa oportunidad de estar en mayor contacto, de dar clases otras universidades y que también otros maestros vengan. Realmente, siempre y cuando también hay que prepararlos para esto. A nosotros nos costó mucho trabajo. Tenemos una población de promedio de profesores entre 55 y 58 años. Esta brecha digital nos pegó muy fuerte y tuvimos que meter a curso a prepararse, cuando menos, para que podamos usar todas estas herramientas en un lapso de 3 meses constante. Más de 1,000 académicos fueron preparados para todo esto. Ya con esto creo que está cambiando, están todos los que han ido mejorando o ya utilizando las herramientas, pues nos va a ayudar mucho en esta parte de la internacionalización y les va a ayudar a ellos muchísimo más. Enedina Mejía. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que sí es un método, bueno, nos abre mucho las puertas, podemos relacionarnos más fácilmente, tenemos más cercanía, incluso debería de darse más entre instituciones, por ejemplo, entre instituciones mexicanas, que es algo que podremos empezar a incursionar.
por nuestros pares de América Latina, que deberíamos también de implementar más este tipo de relaciones, ¿no? Pero yo también lo veo como un área de oportunidad para nuestros docentes. Nuestra habilitación docente es muy buena, es muy alta, tenemos muchos investigadores, tenemos firmas de convenios con pares académicos de manera internacional, pero a mí me gustaría que partamos de una planta docente que se pronuncia por una internacionalización, siendo parte de esa internacionalización. Si a lo mejor tienen una maestría, hay que buscar un doctorado en universidades, no sé, europeas o de Norteamérica, para que todos tengamos esos conocimientos, esa propia experiencia. Creo que es también una forma de poder transmitir o poder implementar nuevas estrategias desde tus conocimientos como alumno para fortalecer lo que tú impartes con tus propios estudiantes, ¿no? O tus propios alumnos. Entonces, yo creo que sí es muy bueno, muy práctico. Tenemos esa área de mejora que podríamos nosotros impulsar entre las universidades, como les comentaba, desde México, interrelacionarnos y empezar a abrir más vínculos de colaboración con todos, ya sea en investigación, pero más que nada para fortalecer a nuestros docentes con experiencia, para que ellos a su vez puedan fomentar la internacionalización y tengamos una respuesta enriquecedora de ambos lados. Gracias, Enedira. Suena por ahí un teléfono, como si los mensajes y tal, no sé, espero no ser yo, o sea, yo no tengo mi teléfono aquí, pero bueno. Le voy a dar la palabra a Soraya y luego a Enrique le doy la palabra a usted para que así vaya usted calentando como acaba de llegar. Soraya. Sí, muchas gracias. Creo que la falta de presencialidad nos ha costado de alguna suerte. Sin embargo, creo que estamos en una oportunidad muy interesante de poder capitalizar el generar redes de colaboración, no solo para la educación per se, en el proceso de enseñanza-aprendizaje típico, sino en la investigación e incluso en la extensión, ¿no? En el trabajo conjunto de promocionar aquellas cosas que como universidades trabajamos de manera colaborativa a través de un esquema de internacionalización que puede darse desde casa sin los costos a los que anteriormente teníamos que sentarnos a sacar cuentas, porque es cierto que el recurso económico es limitado y que a veces crear un congreso de tamaño internacional era muy costoso y ahora nuestros profesores pueden nutrirse de esquemas más baratos en donde ellos aprenden, en donde ellos se capacitan, en donde ellos participan ahora desde el rol de estudiantes también, pero también desde un rol complementario de la educación. O sea, no nada más es el docente que puede prepararse estudiando una maestría, un doctorado, un postdoctorado, sino también de invitar a la cátedra a otro que vea desde otro ángulo lo que él estudia y entonces entre los dos se complementan y pueden dar una visión mucho más redonda. Dicen por ahí algunos estudios que el 83% de la cátedra que damos es tradicional, limitada a un solo interlocutor, el profesor. ¿Y qué tal si empezamos a revertirlo y a través de invitar a otros profesores una interlocución con esta diversidad de miras, pues nos enriquece a todos, no solo al alumno, que es nuestro objetivo meta, pero también al propio profesor que participa en estas clases espejo, clases combinadas, seminarios, coloquios, etc. Gracias, Soraya. Enrique, entonces, una combinación de las dos preguntas que llevamos por ahora, la de los educadores y cómo pueden ellos enriquecerse con la internalización y cómo las universidades en Latinoamérica pueden también mejorar con educación en línea, internalización y demás. Enrique Colín. Gracias, ¿cómo están? Buenos días a todos. Una disculpa por sumarme ya un poco tardío, pero yo estoy en la Universidad Iberoamericana en el área de tecnologías de información. Sin embargo, bueno, entiendo, y esa es parte de nuestra función, entender bien las necesidades y no solamente entenderlas, sino atenderlas principalmente de la parte académica
Y evidentemente, pues este tema de la virtualización, pues ustedes lo saben perfectamente, cambiaron algunos paradigmas en la educación. El acercarle al profesor herramientas digitales que antes no ocupaba es todo un reto. Para nosotros como área de tecnología, evidentemente no solamente es habilitar o deshabilitar un acceso a Internet, una plataforma digital como Blackboard, como Moodle, como Brightspace, etcétera, para que los profesores impartan sus clases, sino más bien también acercarles recursos de conocimiento, ¿no? Para que puedan complementar sus cátedras. Entonces, la realidad es que, bueno, pues nosotros estamos, digamos que en medio de todo este torbellino y pues nos tenemos que acercar a todo lo que hoy en día hay en el mercado, porque evidentemente esto de la virtualización rompió barreras, como bien dicen ahorita ustedes, de la internacionalización. Y bueno, nosotros como especialistas en TI debemos de conocer los alcances para poder alinear las soluciones que acerquemos a nuestros usuarios internos, llámese académicos, inclusive administrativos, porque las áreas administrativas requieren de mucha capacitación. Recursos humanos tiene planes intensos de capacitación a diferentes niveles, pues entonces tenemos que estar alineados. Entonces, pues es un poco lo que yo les puedo compartir. Es un reto, evidentemente se ve todo muy fácil. Hace poco estábamos en unas sesiones con los dueños de las tecnologías de Zoom, de Teams y de todas estas que ahora se están dando, y sobre todo ahora tecnologías como las cámaras que te siguen para la voz o los clases grabadas. Ya tuvimos que habilitar algunos espacios en la universidad para que algunos profesores grabaran su cátedra y la pudieran subir a los diferentes esquemas que tenemos virtuales. Entonces, el tener herramientas habilitadas de manera masiva, los famosos MOOCs que también escuchamos ahora que son comunes, y la tendencia de la educación que es de manera continua ahora y que nuestros estudiantes están buscando, además de sus materias, de sus planes de estudio, cómo complementan con otras habilidades y otros temas de interés. Pues evidentemente es una fuente de conocimiento pues, de mucha riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues los escucho y veo que los retos son muy grandes en todas las instancias y bueno, me da gusto que haya estas mesas, estos foros para compartir, ¿no? Gracias, Enrique. La verdad es que sí, y es una conversación muy agradable. Llevamos ya 45 minutos, lo que significa que nos quedan 15, así que vamos a ponernos las pilas. Voy a saltar a la cuarta, el cuarto tema que teníamos aquí, que es cómo la universidad puede trabajar con la industria para internacionalizar la innovación, y cómo pueden trabajar también. Hay muchas startups, empresas emergentes que están haciendo mucho en educación. ¿Cómo lo ven? Universidad, empresa, ¿cómo lo ven? Y voy a empezar por él, sí. Sí, realmente se dan algunos, nosotros tenemos poco realmente que podamos entrar a la industria, que podamos enviar alumnos, que podamos realmente aprender de ellos y ver las necesidades que tienen y que nosotros podríamos también en determinado momento cómo educar, cómo ir formando a nuestros alumnos para cubrir ese tipo de necesidades que se van presentando. Sí, ahí vienen los convenios de colaboración, la parte de estar prácticamente las estancias de los alumnos, pero sí son poco limitadas, han sido un poco limitadas, sobre todo en el contexto que estamos viendo ahorita. Y internacionalmente eran muy pocos los que pueden irse. Ahora, si tenemos todos nuestros contactos y todas las formas de hacerlo híbrida, podríamos ampliar un poquito más lo que es ese contacto que se deba tener. Pero vienen de las cooperaciones, colaboraciones y de que los muchachos, los alumnos también maestros puedan hacer sus estancias con esas empresas.
que sí ha habido, pero bastante limitados. Soraya, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la relación empresa-universidad es un sí o sí. No podemos tener un me gustaría o quisiera o es aspiracional. Si la universidad está preparando para la vida real, no para la vida teórica, entonces necesitamos aplanar el divorcio que siempre ha habido, que siempre le han acusado a la universidad en el entorno mundial de seguir manteniendo entre lo que se enseña en la aula y lo que se necesita en la vida real. Es cierto que una relación de este tipo nos puede producir grandes riquezas. Experiencias seguramente las hemos tenido de diferente envergadura a las universidades que estamos presentes, pero el día de hoy hay que considerar que la industria también ha virtualizado muchos de sus procesos y muchas de sus interacciones. Y entonces también es un poco más fácil, creo yo, acercarnos con ellos para vivir estas experiencias internacionales desde casa. Justo ayer les comparto, estamos en la universidad viviendo nuestro congreso de la Escuela de Negocios y si bien tenemos pues, ponentes, lo tradicional en un congreso, tuvimos toda la tarde experiencias virtuales con empresas. Las empresas te dan tours virtuales y explicaciones y te acercan con el ejecutivo que está en China o el que está en Noruega, etcétera, y es de mucha riqueza porque ellos ya están preparados, quizás mucho más rápido que nosotros, con los procesos virtuales. Nada más es cuestión de irlos buscando para hacer estas experiencias de internacionalización desde casa que favorecen el aplanar el divorcio entre empresa y universidad y que por supuesto son experiencias significativas de aprendizaje enormes. Janine, ¿qué piensa usted del carácter de su universidad? Imagino que ya hay esta colaboración o aún no. Sí, efectivamente, nosotros sí nacimos con ese carácter de internacional. De hecho, nuestros chicos vienen de 36 países del mundo, entonces ya nacimos internacionales. 80% de nuestro cuerpo estudiantil es extranjero y más de la mitad de la facultad es extranjera. Y además nosotros enviamos a nuestros chicos en el tercer año de la carrera a una pasantía internacional. Y solo para corroborar lo que mis colegas decían anteriormente, la riqueza de esa vivencia internacional difícilmente se puede evidenciar en un currículum más que en la vivencia de los chicos de tener esa exposición a nivel internacional. Entonces, sí, definitivamente el efecto de hacer colaboración con empresas, con países, con ONGs en diferentes partes del mundo, a quien debe beneficiar es a los estudiantes. Más como decía en algún momento, esos MOUs que firmamos y que se quedan engavetados dentro de las carpetas o de los escritorios nuestros. Gracias. Voy a dar la palabra a Cristian si tiene algo que añadir y si Enedina y Enrique pueden poner su cámara, pues les voy a dar la palabra a ellos. Cristian. Gracias. Pues fíjate que me surgió un poquito mi corazón docente. Llevo 23 años también dando clases en distintas universidades. Y algo que creo que no estamos haciendo bien como docentes o como instituciones es fomentando el proceso de desaprender. O sea, es algo bien duro. Es más, muchos de nosotros escuchamos dentro de las instituciones el famoso, ahora que regresemos a la normalidad, ¿no? Ahora que las cosas vuelvan a ser lo que sean antes, y dices, híjole, perdón por lo que voy a decir, pero qué pensamiento tan pobre. La vida nos está dando la oportunidad de transformar por primera vez en 400 años la forma en la cual el mundo aprende, y no queremos hacerlo, ¿no? Simplemente decimos, bueno, pues es que esto de la en línea está padre, pero no es para mí. Entonces, ya cuando regrese el estudiante al aula, bueno, vamos a regresar a lo mismo. Entonces, ese es un primer punto que hay que ser sumamente críticos en desaprender. O sea, imagínate que fuera tu primer día como docente y que todo lo que has enseñado en los últimos 20 años no existiera. ¿Qué necesitamos poner en la mesa, no? Y lo segundo, como le decía Elsie, yo les diría, cuando hablamos de las famosas pasantías y de los internships, es como cuando te subes al go-kart para medio aprender a manejar, ¿no?
le das una probadita de lo que crees que deba de vivir. Y hay unos modelos ya muy interesantes, por ejemplo, uno que me llama mucho la atención es el modelo de TEC de Monterrey, el TEC 21, que dice, ¿qué crees? No es probadita. Para que pases esta materia tienes que ir tú a buscar ese intern. Yo no te lo voy a conseguir. Para que pases esta materia tienes que traerme una evaluación 360 de la empresa en la que te dieron el intern, como si fueras un empleado formal, y tienes que mantener, y tienes que llevar un proyecto, y tienes que X, Y, Z. No es, lo peor que puede pasar contigo es que repruebes la materia. Lo peor que puede pasar contigo es que no demuestres que tienes competitividad laboral. Ahí es donde está la clave. Y nosotros como docentes de repente decimos, oye, sí, que los estudiantes aprendan en línea, pero yo no aprendo en línea. Por ejemplo, nos pasa mucho en Coursera. Cuando integramos con universidades, el estudiante se monta muy rápido y el profesor nos pregunta, bueno, ¿y cuándo es la capacitación para usar Coursera? ¿No? ¿Dónde va a ser la capacitación para que nos enseñen cómo entrar y cómo servir y cómo subir nuestro contenido y tal? Ah, maestro, hay un curso específico para que eso. Ah, pero entonces no va a haber nadie que me acompañe, no va a haber a nadie que yo le pregunte, no va a haber a nadie, porque simple y sencillamente queremos expresarle al mundo educativo lo que nosotros hemos vivido pues, en nuestra labor docente durante muchos años. Entonces creo que es un gran momento en el cual estas reflexiones que nos hacemos no deberían de quedarse simple y sencillamente en sabemos que tenemos que cambiar. A mí me parecería muy triste ir a finales de 2022 y que todo esto que el mundo nos enseñó se haya simple y sencillamente hecho de lado para decir, bueno, pues fue una experiencia interesante, ahora al aula nuevamente, ¿no? Gracias, Cristian. Enrique, Universidad Empresa, ¿qué piensa? Gracias, Jonathan. Fíjate que yo lo veo desde, y ahorita escuchando aquí a los colegas docentes, yo lo veo desde fuera, de ese ámbito, y justamente los usos y costumbres de los académicos, de los docentes, pues tuvieron un choque generacional súper importante con esta nueva normalidad, que ya va a ser como decía Cristian, yo coincido mucho con él, con todo lo que dijo ahorita, y nosotros lo vivimos día con toda la academia, armamos cursos, porque evidentemente pues durante el primer año de la pandemia, por decirlo así, pues sí fue insisto, un choque generacional y de impacto durísimo, porque evidentemente no es lo mismo pararse al frente y dar una clase o sentarse enfrente de una pantalla. Sus contenidos de todos los docentes, de los profesores, tuvieron que cambiar de manera importante. Yo no soy experto en la pedagogía ni el proceso de enseñanza, pero nosotros nos dimos cuenta porque como proveedores de servicios de TI, tuvimos que adaptar y sobre todo diseñar cursos muy sencillos que se fueron convirtiendo simplemente en talleres muy breves, porque también no había tiempo para la capacitación de media hora para enseñarles todas las posibilidades que tenían de las tecnologías que estaban disponibles en ese momento. Hoy, después de casi un año y medio o más ya de esta nueva normalidad, pues evidentemente sí, todos los profesores, llámense de cualquier generación, de manera más natural se están subiendo cada vez más fácil y rápidamente a todos los recursos que como Coursera ofrecen de virtualidad y de métodos de enseñanza basada en tecnologías de este tipo. Entonces, mi experiencia en lo personal, y yo también era de que yo tomo una clase, pero yo quiero estar presencial, porque si no, no aprendo, ¿no? Imagínense, yo soy del área de TI, o sea, y la verdad, les voy a decir, con muchos colegas de otras universidades aquí en México, a pesar de que éramos del área de tecnología, tuvimos que aprender muchísimo, ¿eh? O sea, no dominábamos todos los temas. O sea, nos tuvimos que sentar los fines de semana iniciales a aprender lo que les íbamos a mostrar y ofrecer a la docencia, a la parte administrativa. Entonces, la realidad es que, pues sí, o sea, todo este tema, y me parece que si estoy siendo muy general en mi comentario, la realidad es que compartir esto con todos ustedes y escuchándolos hubo una gran colaboración, sigue habiendo una gran colaboración entre
las áreas de TI, la docencia, las áreas administrativas, y es el único camino que yo veo que había, ¿eh? Y el que va a seguir, y se van a seguir rompiendo paradigmas en todos los sentidos y en todas las áreas. Gracias, Enrique. Nedina, muy rápido, empresa, universidad, ¿cómo lo ve usted? Está en mute, está en mute, Nedina. Perdón. Pues sí, me sumo a las voluntades de todos los demás, las voces de todos los demás. Hay cierta renuencia, por ejemplo, yo lo veo en mi universidad. La mayoría de la planta docente es una planta docente de más de 65 años. En el caso de los profesores de tiempo completo se da más. Entonces hay más renuencia o más dificultad para poder con ellos utilizar este tipo de tecnologías. Y es a lo que nos enfrentamos, ¿no? A veces es el arrastrar el papel o desprendernos de esa manera en la que hemos venido desarrollando nuestras clases, el trasladarnos a la virtualidad nos ha traído también muchas complicaciones en la planta docente. Más que nada por ello, porque como, no sé, las nuevas generaciones son más fáciles de integrarse a estos conocimientos. Sin embargo, si partimos de una planta docente envejecida en la que hay que tener que capacitar bastante. Muchas gracias. La verdad es que no tenemos tiempo para más, así que tendremos que quedar otro día los 6 y los 7 y volver a hablar. Elsie Mezo, Janine Chan, Soraya Reyes, Nedina Mejía y Enrique Colín y por supuesto Cristian de Coursera, gracias a los 5. ¿Vale? He aprendido bastante en esta conversación y muchas gracias por tomaros el tiempo de participar. Cuídense mucho allá donde estén y salud.